Tenemos nuestro personaje listo esta noche. Vamos a hablar de catastro multipropósito. ¿Cuáles son las desventajas para los municipios? O las ventajas, si las hay. Nuestro invitado, Diego Andrés Marlés Monge. Él es ingeniero catastral y geodesta. Y también es el presidente de la Junta Directiva Nacional de Sintra Geográfico. Entonces, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Estoy bien, Diego? Muy buenas noches. Así es. Buenas noches para usted, Rafael, y para todos aquí, Luis Jesús. Un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted, Diego, por aceptar nuestra invitación a hablar acá, a conversar en estos minutos en Cero Coronavirus. Diego, ¿hay ventajas, hay desventajas para los municipios con la aplicación del catastro multipropósito? Sí, en teoría, vamos a primero hablar de las ventajas. Desde luego que los municipios hoy en día requieren ser cada vez más autónomos, ser más eficientes en su gestión pública y en su misionalidad y tener un manejo directo de la información catastral con enfoque multipropósito, pues desde luego que puede ofrecer unas ventajas en el sentido de que esa misma información, al ser información geográfica, puede ser utilizada, como bien lo dice el adjetivo multipropósito, en otros escenarios, cualquiera que sea del interés de la gestión pública, como por ejemplo la estratificación, el ordenamiento territorial, la gestión de espacio público. Bueno, hay un sinfín de variables que podrían ser útiles y en ese orden de ideas, digamos que el catastro con enfoque multipropósito gestionado por los municipios en principio parecería tener esas ventajas a nivel teórico. Lo que pasa es que a nivel de la práctica, como se viene materializando esta política, entonces ya observamos que realmente no son tan factibles de materializarse en estas ventajas y entonces lo que encontramos es una serie de desventajas, principalmente porque la política del gobierno nacional propende por crear un escenario en donde el catastro va a ser convertido en un nicho de negocios de particulares. Entonces, dentro de esta ecuación de la producción de información catastral va a introducirse una variable que jamás ha existido, que es la utilidad de gestores privados. Actores privados que, entre otras cosas, vienen, según el análisis que nosotros venimos haciendo, vienen siendo, digamos, impulsados a entrar en este negocio por unos intereses no tan favorables para la administración pública y negativos desde el punto de vista político, en el sentido de que este gobierno, en nuestro criterio, pretende impedir que se materialice la reforma rural integral que debería darse como consecuencia de los acuerdos de paz de La Habana y que requieren de un catastro rural con enfoque multipropósito y actualizado en todo el país. El gobierno se fijó una meta de 60% para actualizar, no vamos ni en el 2%. Entonces creemos que las verdaderas intenciones no son tan favorables y que los municipios van a quedar en medio de una intencionalidad negativa que propende por generar un nicho de negocio. Pues Luis Jesús, pareciera fácil esta cuestión del catastro multipropósito, pero vea todos los inconvenientes que se pueden generar en los municipios. Sí, indudablemente que el tema que nos concierne hoy eh, eh, es la privatización de las funciones públicas en particulares o en entes territoriales. La ley 1955 del 2019 determinó que catastro, entendiendo catastro como el inventario de bienes inmuebles, dejara de ser una función pública y pasara a ser un servicio público. Entonces, cuando deja de ser función pública, que es función del Estado, y pasa a ser un servicio, lo puede ejercer el mismo Estado a través de los entes territoriales o los particulares, que es el caso que nos apremia y nos agobia,
porque yo le preguntaría a Diego Andrés, dada esta ley, y a sabiendas que Cúcuta está entre esos 16 municipios que han recibido cómo manejar el catastro en el municipio, Cúcuta, la alcaldía de Cúcuta sí está preparada realmente para cumplir esta función. ¿Preparada en qué diría yo? Infraestructura, sistematización, funcionarios, en fin, para que pueda cumplir con la función que venía asumiendo el IGAT a través de catastro. Yo creería que no. Sin embargo, por eso antepongo el verbo creer. No tengo la certeza, pero si miramos lo que ha venido pasando con municipios que se habilitaron primero, como Bucaramanga, como AMCO, que es Pereira y su área metropolitana, pues realmente no estamos viendo que haya una transformación efectiva. Hacer catastro no es nada sencillo, sinceramente, es dispendioso, es un proceso complejo, y más si ahora se quiere, digamos, utilizar operadores privados para su ejecución, porque el control de calidad de un trabajo tan masivo y tan detallado y con tantas muestras tan complejo, pues es difícil de revisar y de aprobar. Entonces, la primera impresión que yo tendría basada en mi experiencia es que Cúcuta va a tener muchas dificultades y ustedes lo van a percibir como usuarios de ese catastro en el inmediato futuro. Respecto de lo que usted decía, Jesús, acerca de la concepción del catastro como servicio público, pues evidentemente que uno no entiende muy bien qué clase de servicio público es el catastro. O sea, ¿cómo le va a llegar la factura del servicio público de catastro? ¿En qué consiste el servicio público de catastro y por qué habrían usuarios que tendrían que pagar por ese servicio? Realmente es un concepto forzado que entra ahí más para justificar esa inclusión de actores privados haciendo catastro que inicialmente entran como operadores. El gobierno, digamos, entendía que ninguna empresa privada en el país había hecho catastro y que por ende le iba a resultar imposible de entrada decir que las empresas privadas iban a hacer algo para lo que no tenían ninguna experiencia. Entonces crea el concepto de operadores y de gestores. Los municipios, asociaciones de municipios o departamentos pueden ser gestores, dice. Y esa es la función del IGAC. Entonces se la quitan al IGAC un poco, aunque dicen que eso es paulatino y demás, pero vean que en el rediseño institucional ya dicen el IGAC pierde su presencia territorial. Es decir, el IGAC renuncia a seguir intentando gestionar esos catastros. Y entonces municipios miren a ver cómo van a hacer, ¿sí? Los municipios habilitados, listo, perfecto, se habilitan. Y estos les dan la posibilidad a estos municipios de que si hay otro municipio no habilitado por ahí cerca que quiera hacer el catastro, contrate al municipio habilitado, ¿sí? El municipio de Cúcuta no, o sea, recién va a coger su catastro, van a notar el traumatismo como lo han notado los usuarios del catastro de Bucaramanga, difícilmente va a poder asumir una responsabilidad adicional en otro municipio. Y si la llegara a asumir, pues no lo va a hacer con funcionarios de planta del catastro que acaban de crear, de la dependencia que acaban de crear o del municipio. Van a usar empresas privadas, ¿sí? Entonces las empresas privadas son las que se van a beneficiar de todo este escenario que viene construyendo el gobierno a partir de una interpretación muy inconveniente del marco normativo que ellos mismos han construido. Y le doy una perla, si me lo permiten. Como es servicio público, se introduce el concepto de servicio público, se introduce también el concepto de inspección, vigilancia y control. Esa función al menos se la deberían haber dejado ligar, ¿no? Que es la entidad que lleva 80 años haciendo esto y que podría decir cómo se hace y revisar que se haga bien. Pues no, esa función se la dieron a la Superintendencia de Notariado y Registro. Una entidad que jamás ha hecho catastro, que no sabe cómo se hace y que a la fecha no se ha reestructurado, no ha avanzado en nada respecto de crear la dependencia dentro de su institucionalidad para ejercer esa función. Luego aquí tenemos un escenario con catastros habilitados, con un IGAC a puertas de ser, digamos, eliminado en su presencia territorial, pero también sin nadie que haga la inspección, vigilancia y control de sus catastros. Entonces, nosotros de ahí sacamos nuestras conclusiones de carácter político que si quieren más adelante se las explico. Con las buenas noches para Omar Romero. Imagino que nos tiene buenas noticias, Omar. Solo la noticia, ¿no?
¿En qué temas quiere buenas noticias, Rafael? Buenas noches, Jesús, y a nuestro invitado. Buenas noches. Lo escucha Diego, Omar. Gracias. Sí, escucho muy atento lo que es este discernimiento de lo del catastro multipropósito, pero sigue siendo enredado, ¿no? Y usted tocaba el último punto que le iba a hacer referencia, y bueno, ¿y qué función cumple entonces notariado y registro? Sí, pero lo acaba ahí de mencionar. Entonces es otra entidad que realmente fue creada hace muchísimos años, pero realmente creo que no cumple con las normas o con los directrices que debería ser, con un lineamiento con el IGAD, con todo esto del catastro, para que no se presenten todas estas situaciones. Y lo que se diría aquí o se escucha es que de pronto la dependencia acá tenga que depender de otra ciudad, ¿cierto? ¿Qué otros mecanismos se podrían hacer o generar para que se agilice o que la dependencia que hay acá en Cúcuta se mantenga y la gente pueda tener un verdadero servicio público y que entienda qué es lo del catastro cuando le exigen esos documentos para X o Y negocio? Bueno, digamos que en este sentido nosotros hemos venido proponiendo, analizando el marco normativo dispuesto y entendiéndolo como pues ya las reglas de juego, pues analizando la cosa propositivamente, nosotros creemos que el IGAC, si el gobierno nacional tiene varias metas de gran trascendencia, unas que se las ha autoimpuesto este mismo gobierno y otras que venían de atrás. Entonces, el gobierno de Iván Duque ha dicho hay que actualizar el 60% del catastro del país. Estaba en el 6% cuando él llegó, ahora está en el 2%. Pues decimos nosotros, sí, eso es cierto. Un país que se precie de perseguir objetivamente su desarrollo necesita información. Entonces, el catastro debe estar actualizado. Perfecto. Ha dicho que hay que se abre la posibilidad de habilitarse en los catastros y uno pensaría, bueno, hay ciudades grandes que podrían manejar su catastro, que manejan una cantidad de información y que tienen una autosuficiencia por los recursos que manejan, por el personal que disponen, por sus propias dinámicas que podrían permitirle asumir sus catastros. Eso tiene sentido. Perfecto. Pero hay una inmensa mayoría de municipios que son los territorios que no tienen esas condiciones para los cuales tener una entidad del orden nacional que se haga cargo de asumir el costo de hacer el catastro, de tener en su planta personal idóneo, calificado, con experiencia y sobre todo en carrera administrativa. Sí, es que este tema de que lo hagan personas que llegan y mañana se van, esto no es garantía para tener una buena información. Entonces, tener esa entidad del que respalde a estos entes territoriales, pues es de la mayor importancia, creíamos nosotros. En ese orden de ideas, hay que decir que el IGAC, si bien es cierto, ha tenido problemas de operatividad, porque somos una entidad a la que se nos ha recortado el presupuesto año tras año desde hace muchos años. Al tiempo que se nos aumentan las tareas, nosotros tenemos ahora labores que hacer de acompañamiento en procesos de restitución de tierras, de formalización de propiedad, de titulación de predios de bienes fiscales, adicional a lo que ya teníamos. Luego, sí tenemos la necesidad de que se fortalezca la entidad, de que se visibilice que no podemos atenderlos mejor porque nos falta personal. Hoy día funcionamos con 2 contratistas por cada funcionario, haciendo cosas que son misionales, que no es lo correcto. Entonces, esperábamos que un rediseño institucional como el que está haciendo el IGAC visibilizara esa situación y planteara un fortalecimiento de la entidad en beneficio de todos estos municipios. Digamos, el departamento de Norte Santander tiene básicamente tres municipios grandes y el resto son municipios muy pequeños que difícilmente podrían asumir la gestión catastral a costas del municipio sin afectar dramáticamente el resto de sus proyectos y de sus presupuestos y de sus planes de desarrollo. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, debió haberse le dado un enfoque diferente a la norma si lo que se quería era proveer al país de mejor información y en el menor tiempo posible. Pero no, realmente aquí lo que hay es una intencionalidad de crear un espacio para negocios de empresas particulares que inicialmente ahora con este marco normativo entran como operadores a conseguir la experiencia que no tienen.
pero que seguramente cuando tengan esa experiencia va a salir el marco normativo que ya les va a permitir ser gestores catastrales, y entonces ya los municipios que se han habilitado, que han sido pocos, y eso obedece a una intencionalidad de crear esos convenios entre municipios para que sean operadores los que hagan ese catastro, pues dejen de ser esos intermediarios que hoy están facilitando eso. Y vamos entonces a tener grandes empresas, pocas tal vez, que van a ser entonces ya no operadores catastrales, sino gestores catastrales, y entonces ya quedará constituido el nicho, el negocio del catastro en el país en manos de unas pocas empresas privadas. Y de paso, por ahí de pronto, pues el catastro rural no va a ser actualizado como debe ser para poder hacer esos diagnósticos del estado de la propiedad rural inmueble en el país, que son insumo fundamental para la reforma rural integral que se acordó en La Habana, pero que este gobierno está totalmente reacio a llevar a cabo, ¿no? Eso es entonces como decir que eran antiguamente, que aún existen todavía los famosos peritos de la DIAN, ¿sí? Ese tipo de gestores, más o menos. Bueno, yo la figura no la conozco, pero lo que todos saben, pero no son especializados realmente en el tema de lo que se... Ah, sí, desde luego, y aquí lo vamos a ver. O sea, nadie dice que Cúcuta no vaya a aprender a hacer un catastro a su medida, ¿sí? Eso es posible, pero entre tanto, pues aquí lo que tenemos serán los peritos de la DIAN. O sea, van a aprender echando a perder un poco, pero bueno, es parte del proceso. Digamos que para el caso de Cúcuta, yo digo, va a tener un traumatismo grande al comienzo, pero pues por el tamaño de la ciudad y el recaudo que va a tener, que eso lo van a sentir también los usuarios del catastro, siendo el municipio el que recauda y también el que pone el avalúo, eso ya es otro cuento. Cuando había una entidad que ponía el avalúo y otra que recaudaba diferente, había como un escenario de objetividad mayor, ¿sí? Ahora, cuando yo soy el que digo cuánto vale y de ahí mismo digo cuánto tengo que cobrar, pues entonces vamos a tener escenarios donde va a haber actualizaciones más periódicas, que parece ser, es una política del gobierno, que los avalúos catastrales tienen que quedar a la par con los avalúos comerciales, y eso dispara inmensamente con los niveles de valorización que ha tenido el país en los últimos tiempos por los impuestos prediales, que es un tema que también tienen que revisarse. Los impuestos prediales no deben variar en función del avalúo únicamente, la capacidad de pago es importantísima. Hay personas que son humildes, que no han mejorado sus ingresos, pero sus predios sí se han valorizado. Entonces, con incrementos en el avalúo y por ende en el impuesto predial, los están obligando a vender sus casas y a deteriorar su dignidad, a desplazarse por la pobreza, una especie de desplazamiento por la pobreza, porque como no tienen para pagar el predial, porque nadie está analizando cómo está su capacidad de pago, sino cuánto vale su inmueble, pues a lo mejor le toca vender para irse a un barrio peor, porque la valorización que se genera en su inmueble, pues no la puede sostener la punta de los impuestos. Permítanme, saludamos a Gerardo Villamizar Peñaranda, Nelson David Moreno, Javier Yacid Villamizar, Janet García, Ana Soto y Asinor Prensa, que están en este momento atentos a este diálogo, a esta conversación que sostenemos con Diego Marlés acerca del catastro multipropósito y las desventajas que puede tener para los municipios. Diego, ¿este catastro multipropósito aplica tanto para predios rurales como para predios urbanos? Sí, señor. El concepto de catastro multipropósito, pues básicamente, como su nombre lo dice, es un catastro que pueda ser utilizable por otras instancias, por otros estamentos, que pueda ser superponerse o dialogar con otras informaciones. En esencia, es eso lo que se busca. Digamos que el IGAG en ese sentido ya venía siendo un catastro en cierta medida multipropósito. Lo que se quiere es potenciar. O sea, algo puede ser multipropósito si se usa para varias cosas, pero puede ser mucho más multipropósito si cumple más especificaciones técnicas que lo haga utilizable en más escenarios. Digamos, el catastro ya hoy en día es multipropósito en el sentido de que no solamente sirve para cobrar impuestos. Las personas pueden aclarar sus áreas de terreno, por ejemplo, ante el registro a partir de información catastral. Eso ya le da una dimensión multipropósito. Lo que inicialmente se planteaba entonces era aumentar el nivel de precisión de la información catastral. Si ustedes cogen un mapa de catastro probablemente y lo superponen, sacan sus coordenadas y las plantean en la realidad, encontrarán ahí algunas diferencias.
Esas diferencias limitan su capacidad de ser utilizable por otros actores. Por ejemplo, alguien que vaya a construir un oleoducto seguramente va a necesitar hacer sus propios levantamientos de los linderos del catastro rural, porque la información catastral podría no ser todo lo exacta que se necesita para entrar a negociar los metros cuadrados que hay que comprarle a cada inmueble o que hay que afectarlos como servidumbre. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se pretende es eso, que el catastro multipropósito se aplique a todos los predios. Es una meta muy ambiciosa porque el gobierno nacional no tiene el dinero para hacerlo, ¿sí? Mejorar la georreferenciación de cada uno de los vértices de todos los inmuebles del país, hacer un estudio de títulos de cada predio para corregir la forma como se han inscrito y adicionalmente introducir muchas más variables a la información, variables de carácter social, posesiones, ocupaciones, informalidades, conflictos de linderos, usos de la tierra, una cantidad de variables que hoy día no están capturadas en nuestras bases de datos, pues eso sería lo que habría que hacer para darle esa dimensión multipropósito. Hoy en día el gobierno todavía no ha tenido ni siquiera claro de todas las inmensidad de variables que en el debate y en el proceso han surgido como que posibles de ser tenidas en cuenta, al fin cuáles son las que van a quedar en ese modelo de catastro multipropósito. Luego los municipios se están habilitando para cumplir unos estándares que todavía no existen. ¿Sí? Y se supone que bajo un régimen de inspección, vigilancia, control y sanción que ejercerá la Superintendencia de Notaría del Registro el día que decida ponerse las pilas con eso, que quién sabe cuándo será. Pero entonces aquí vemos cómo hay todo un ambiente de incertidumbre alrededor de este tema que contrasta con el afán desesperado del gobierno nacional por cerrar a ligar en los territorios, por retirarlo de los territorios para que surja la necesidad de que todos los municipios miren a ver cómo contratan habilitaciones o operaciones catastrales o cualquier otra forma para solucionar el problema que va a surgir de la desaparición del IGAG en el territorio o su reducción operativa a niveles prácticamente insignificantes. Y entonces uno sí se pregunta cuáles son las motivaciones entonces reales que hay detrás de todo esto, y de ahí surgen las hipótesis que nosotros hemos venido planteando. Belén Becerra, Lucy Vega, José Camilo Giraldo también están con nosotros conectados. Y Luis Jesús dice, Jean Gómez, total inequidad. Sí, un saludo muy especial para Rubén Becerra, Yolima Rodríguez, secretaria de Prensa y Propaganda, Escuela Sindical de Asinor, que nos están sintonizando en este momento. Diego, la alcaldía de Cúcuta, al ser gestor catastral, pues empieza a ser un ente que empieza a jugar en contra de los usuarios. Y usted lo decía hace un ratico, y pues esa es mi pregunta, ¿no? Es preocupante para nosotros los usuarios saber que la alcaldía es el gestor catastral, que es el que va a avalar o a evaluar o valorar los predios, y a su vez es el que va a gestionar el impuesto predial. O sea que hacen arte y parte, juez y arte y parte de la situación. Y esto es una situación muy difícil para los usuarios de Cúcuta, y máximo en estas situaciones socioeconómicas que estamos viviendo acá. Entonces, mi pregunta sería, ¿no hay una incompatibilidad entre el gestor que valora los predios y el mismo liquida el impuesto predial? Y segunda, anexa a esta, es que cuando se empezó a radicar la ley 1955 en el 2019, el sindicato de trabajadores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿cuál fue el trabajo de manifestación, de protesta, si no fueron escuchados o no fueron acompañados por diferentes congresistas de la República, que al final ya es donde se realizan las leyes? ¿Cómo fue ese movimiento sindical en defensa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que, como usted lo terminó diciendo, pues todo esto va en camino a desaparecer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi? Perfecto. Bueno, respecto de la incompatibilidad, efectivamente uno podría decir que con la retirada de una institución del orden nacional ajena a los municipios, que hacía de los avalúos, que hacía los catastros, se retira una garantía
que podía existir de objetividad, toda vez que el IGAC no tenía el interés de recaudar impuestos de esos avalúos que estaba fijando, ¿sí? Sin embargo, hay que ser claros en el sentido de que ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, el departamento de Antioquia y Barranquilla, antes de la expedición de la ley 1955, hacían su catastro. Entonces, diríamos en conclusión que depende, ya no podemos decir que el resultado unívoco de que un municipio se habilite es que se pierda la imparcialidad. Sería irresponsable hacer esa descalificación de un actor que todavía no ha empezado a ejercer. Entonces, esperamos que el municipio de Cúcuta entienda la responsabilidad que está ahora en sus manos y que empiece a manejar la situación con responsabilidad. Es lo que podemos desearle al municipio. Incluso aquí pueden empezar a haber unos riesgos que, pues yo no los descarto, o sea, tampoco podemos decir que van a ocurrir, pero sí es el manejo politiquero. A mí me preocupa mucho eso, que entonces los avalúos del amigo se bajen cuando toque que se bajen o se suban cuando toca que se suban, o los del enemigo. Entonces la utilización del catastro como herramienta política sí que me preocupa más, ¿sí? Incluso en Barranquilla, que la presentan como un ejemplo de éxito, porque se dedicó a subir los avalúos año tras año y a embargar a todo el que no le pagó, y entonces ahí eso los tecnócratas neoliberales dicen, eso es crear cultura de pago, eso es crear cultura tributaria. No sé, socialmente es cuestionable, ¿no? Muchas personas que, como les digo, tienen unos predios con unos avalúos altos, pero obedecen unas valorizaciones que no se han correlacionado con sus ingresos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ahí falta una variable social que considerar, y entonces me preocupa mucho ese tema. Respecto de lo que pasó en el trámite del Congreso y la gestión del sindicato, pues yo les quiero decir que a nosotros nos han violado como sindicato todas nuestras garantías sindicales. El debido proceso ha sido violado flagrantemente. Desde los tiempos de la administración de un paisano de ustedes que se llama Juan Antonio Nieto. Él en 2018 hizo un estudio de rediseño institucional en el cual no obtuvimos ninguna participación, pese a que ya habían acuerdos colectivos del gobierno nacional con todas las organizaciones sindicales donde se le garantizaba a los sindicatos participar de esos procesos. Sin embargo, para ser justos, hay que decir que el estudio que dejó la administración de Juan Antonio Nieto planteaba la ampliación de la planta del IGAC, ¿sí? Pero luego llega el nuevo gobierno, trae el plan de desarrollo, y entonces, como cambiaron las reglas de juego en el mundo del catastro, pues hubo que hacer un reajuste al estudio que había dejado como insumo la administración pasada, y entonces ese reajuste viene a plantear que ya no se necesita ampliar la planta de 1.050, que somos, a 1.600, como lo planteaba la administración de Nieto, sino que había que reducirla a solo 600. Entonces no es un ajuste, es desacreditar totalmente un estudio preexistente para plantear otro totalmente diferente. ¿Y qué es lo que cambia entonces? Pues realmente la necesidad de quitar al IGAC para abrirle campo a esta nueva modalidad de negocio, la cual seguramente será mucho más susceptible de ser controlada para que entregue resultados en catastro rural de acuerdo a lo que se requiere por parte de quienes detentan el poder, especialmente para invisibilizar muchos fenómenos agrarios que son materia hoy de revisión en procesos de restitución de tierras, de construcción de verdad y demás, ¿no? Entonces, y de reforma agraria rural. Entonces yo pienso que por ahí va la cosa, por eso no nos han dado garantías, por eso ese trámite de ley, ese proyecto de ley se tramitó completamente al margen de nuestras posibilidades. Sí, hemos tenido contacto con bancadas de oposición, pero si a nosotros no nos violan, no nos garantizan ni nos respetan nuestros derechos, pues realmente yo percibo que a las bancadas, pues cuando se es minoría en el Congreso ocurre algo parecido, o sea, es la superioridad o la mayoría aplastante, pues simplemente reduce las posibilidades de hacer una oposición
constructiva a nada, a un simbolismo, a que hablen un minutico y luego seguimos para adelante y eso termina aprobándose como se concibió. Entonces nosotros estamos en eso, estamos en este momento dedicados a protestar como sindicato, a poner en conocimiento de la opinión pública en general la verdadera situación, a controvertir el relato falso del gobierno nacional respecto al IGAC y adicionalmente a construir los instrumentos legales que una vez se consumen las malas intenciones que se tienen para ligar con este rediseño institucional, pues habrá que interponerlas ante quien corresponda, ¿no? Incluidos pues autoridades judiciales de la jurisdicción administrativa. Diego, ¿cómo interpretar esa preocupación suya por la politización del catastro en los municipios pequeños? Porque allá sería peor. Sí, es como lo sospechamos, o sea, también coincidimos con usted en que allá podría ser, si no peor, al menos más notable, ¿sí? Porque pues es un mundo más chiquito y allá pues también la cultura ciudadana y el conocimiento de los derechos de los ciudadanos a veces no es tan profundo y por ende tampoco el ejercicio de la defensa de estos derechos. Entonces sí nos preocupa. Hace parte, lamentablemente, de la idiosincrasia política del país que habría que mejorar, ojalá en el menor tiempo posible, pero nosotros sabemos que por la profundidad y la gravedad del fenómeno, pues estamos todavía muy lejos de encontrar soluciones de fondo. Y por ende también vemos con mucha preocupación que esto terminara ocurriendo. Sin embargo, como yo lo veo, este modelo de negocio que se ha construido, pues no está pensado para que los municipios pequeños se habiliten, sino para que los municipios pequeños tengan que contratar a costos muy altos, con gestores sí habilitados, la operación catastral en favor de un negocio de particulares, que también va a permitir no solamente generar unas utilidades inmensas a costillas de estos municipios pobres, sino que también va a permitir direccionar la manera como se maneja la información en el sector rural. Esos municipios son importantes, pero por los predios rurales que hay allá, ¿sí? Y los poderes, las relaciones de poder que se tejen alrededor de la posesión y de la ocupación y el uso de esos inmuebles. Entonces, creemos que al final el modelo de negocios no va a permitirle ni siquiera a los alcaldes meterle mucha mano a eso, sino básicamente que les va a crear a los municipios la obligación de pagar por unos catastros que hoy en día no les cuestan para favorecer los intereses de unas empresas que van a quedarse con un monopolio nacional de la gestión catastral y adicionalmente pues que no va a permitir que la información o el catastro en el sector rural visibilice ciertos fenómenos. Omar Romero. Pues bastante delicada y compleja la situación, ¿no, Diego? Pensando acá un poco de eso sobre que llegar a particulares y que los municipios o sus alcaldes o sus funcionarios tengan que pagar a prestadores de servicio por unos recursos que ellos deben recaudar, pues es lo menos justo, porque si lo hicieran los municipios como debería ser planteado a través del IGAD o sin el IGAD, entonces, ¿qué le queda a esos municipios a futuro? ¿Qué recaudos le quedan para seguir creciendo, para seguir desarrollándose? ¿Cuál es la política ahí? O ustedes como sindicato, ¿cómo lo ven desde esa perspectiva? Nosotros creemos que el gobierno nacional aspira a que esos catastros se financien con el recaudo. Luego, esto lo vamos a terminar pagando las personas que estamos, los ciudadanos, concretamente los que tengan inmuebles en cada municipio, ¿sí? Entonces, eso preocupa primero mucho, o sea, porque estamos hablando de municipios cuyas economías no son todo lo dinámicas y lo bollantes que son las economías de las centralidades. Estamos hablando de áreas de periferia en donde no existe la solvencia que permita entrar a subvencionar este nuevo costo de actualización catastral y sobre todo con un enfoque multipropósito que parece muy ambicioso y que por ende también podría terminar siendo muy costoso, ¿sí? Entonces no hay relación entre los costos de esa producción y la capacidad de pago de los propietarios de estos inmuebles. Como consecuencia de eso va a pasar algo parecido o podría pasar algo parecido a lo que pasó con los famosos bonos de agua. Ustedes recordarán del ministro Carrasquilla en donde embalaron a unos municipios para que adquirieran unos
créditos, que para hacer saneamiento básico y qué tales. Y eso pues al final terminó fue en unas deudas gigantescas, en unos créditos gigantescos y poco pudieron hacer los municipios para materializar esos anhelos de generar acueducto y saneamiento básico, y en cambio sí se convirtió en un negocio de particulares que terminaron pagando los municipios más pobres del país. Entonces, podríamos estar asistiendo nuevamente a la versión 2 de ese fenómeno que tiene sus razones en las mezquindades y en el desconocimiento de quienes gobiernan y ejercen el poder desde las centralidades, ¿no? Y que no tienen ni idea de cómo funcionan estos territorios y ningún interés. O sea, ellos lo que miran son las cifras del presupuesto y cuánto se le puede cobrar a cada municipio y con esa lógica es que trabajan. Saludamos a Marta Ivette Chaparro, a Martín Alberto Sandoval y a Luz Amparo Briceño, que siguen este diálogo que sostenemos con Diego Marlés acerca del catastro multipropósito. Luis Jesús. Pues uno consultando en internet sobre catastro, uno encuentra que, bueno, Cúcuta a través de una resolución se le otorgó ser gestor catastral después de revisar las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras que establece un decreto, el decreto 1983 del 2019. Yo estoy completamente seguro que el papel aguanta todo. El alcalde siempre se ha quejado de que los presupuestos del municipio no son suficientes y ya garantiza financieramente, oígase bien, la realización de la gestoría catastral. Y el alcalde Jairo Yáñez asegura que ya cuenta con la logística necesaria. Óigase bien, ya. Cuando fue aprobada a través de la resolución del 2020, este año, el hombre parece que entonces ha estado trabajando en eso, ¿no? Y no en lo demás de la ciudad, porque el alcalde no lo vemos por ningún lado de la ciudad. Entonces parece que ha estado, y ojalá sea así, ¿no? Y que el año entrante, en el 2021, no tengamos las dificultades que Diego avisora, porque que realmente la organización para la prestación de este servicio debe ser bastante técnico y con harto conocimiento, y realmente pues la situación va a ser difícil con respecto a la ciudad de Cúcuta. Pero yo quisiera ir a las regionales, a las unidades operativas que existen en Pamplona y en Ocaña. ¿Estas irán a desaparecer con el tiempo o ya desaparecieron o se podrán mantener en la medida en que los municipios vayan aceptando ser gestores catastrales? Lamentablemente, el rediseño institucional que tiene en mente el IGAC desde el año pasado y que ha revalidado este año a través de un proceso amañado, básicamente una simulación de rigurosidad que busca construir evidencias falsas, ya ha fijado como un propósito que esas unidades operativas desaparezcan. Y las 22 direcciones territoriales que hoy día tiene el IGAC, una de ellas Norte de Santander, se compactarían a 6 regionales. Luego, no existe ninguna certeza de dónde van a quedar esas regionales, porque, como le digo, esta información, esta garantía del debido proceso que deberíamos tener las organizaciones sindicales en el IGAC se ha desconocido flagrantemente, de una manera descarada. Entonces, las informaciones que nosotros venimos conociendo son filtraciones que se dan. Pero digamos ya por la fuente de lo último que hemos sabido es que si las unidades operativas de Ocaña, Pamplona y todas las demás 44 que son en total en el país desaparecen. Y solamente habrán 6 regionales. Vamos a ver si Cúcuta será la sede de alguna de esas regionales. Son solo 6. ¿Quién sabe? De pronto no. De pronto ni eso. ¿Sí? Dirán ellos, como ya Cúcuta se habilitó, ¿qué necesidad? Más bien que miren a ver cómo van por internet, no sé, a Valledupar o a Bucaramanga, qué sé yo. Sinceramente no sé. Entonces nosotros, pues eso nos parece, para nosotros como trabajadores del IGAC, una masacre laboral. ¿Sí? Claro. ¿Qué le van a ofrecer a los funcionarios que hoy día están en esas unidades operativas? Seguramente trasladados por allá a ciudades muy distantes o en su defecto la liquidación, ¿no? La remoción del cargo. Yo imagino con preocupación que pudiera darse eso, que le digan al funcionario que está en Ocaña, bueno, hay una vacante, pero
pero en Pasto, su merced dirá, la toma o renuncia. Y entonces, en ese orden de ideas, pues seguramente no va a poder hacerse cargo de esa opción, de esa única opción, y entonces le va a tocar renunciar y con ello ni siquiera indemnización tendría. ¿Y qué es para un funcionario de tantos años con experiencia y demás, pero salirse desempleado en este momento, en estas situaciones de la economía? Es para nosotros un agravio. Es un agravio a una institución que lleva muchos años aportándole al país, a unos funcionarios que, entre otras cosas, no sé si ustedes lo sepan, pero somos la entidad peor paga de toda la nacionalidad. No hay funcionarios peor remunerados en todo el Estado colombiano. Y eso significaba también que pues el IGAE estaba haciendo un ejercicio muy rentable desde el punto de vista de los costos para el país. Y el país decide deshacerse de la entidad en un interés mezquino. Básicamente, en vez de fortalecerla para ayudar a construir ese catastro que el país necesita, decide de quitarla del camino porque es un obstáculo para el cumplimiento de esos dos propósitos que ellos se han fijado, que es el entorpecimiento de la paz y la construcción de un nicho de negocio. Entonces, ese es el futuro que se avisora. Nosotros evidentemente no estamos resignados a aceptar eso y por eso salimos a protestar, por eso vamos a seguir protestando y por eso vamos a seguir visibilizando ese interés mezquino. Es que el gobierno no solamente tiene esa intención, sino que tiene también un relato. Ellos se la pasan reiterando ese relato todo el tiempo, según el cual dibujan una realidad totalmente distinta y de tanto reiterarse se va como enquistando en el pensamiento colectivo. Y esa es la lógica y el interés que ellos tienen. Nosotros no vamos a permitirlo. Esto tiene una verdad diferente narrada por nosotros y que debe ser controvertida, debe salir a la opinión pública y esto es importante que todo el mundo lo conozca para que lo analice, porque lo que nosotros estamos diciendo lo estamos diciendo porque lo podemos defender, lo podemos argumentar. No es solamente que porque tengamos el interés mezquino de conservar nuestros puestos de trabajo, que no es ningún interés mezquino, es legítimo, pero seguramente nos van a controvertir de esa manera. No, nosotros también tenemos unas argumentaciones, hemos explicado unos fenómenos de fondo que obviamente ellos no van a salir a reconocer, pero que existen y por eso estamos acá. Rafael, disculpe, ¿es cierto, es una masacre laboral lo que se produciría con el acabose de todas esas unidades operativas que existen en el país? Dice Diego que son más de 44. Pero también es muy preocupante para el departamento norte de Santander perder otra unidad administrativa descentralizada, porque es que todo lo que se va acabando aquí, Cúcuta, lo va llevando para Santander, para Bucaramanga, y entonces, ¿dónde está la clase política nuestra? También para que exijan que Cúcuta, como capital del departamento norte de Santander, tenga esas oficinas de esos entes descentralizados acá y que no tengamos que siempre ir al vecino departamento de Santander a hacer esas gestiones. Es lamentable que también la clase política de nuestro departamento no se haya pronunciado al respecto. Sí, porque le iba a decir eso, Diego, que el pálpito suyo se va a cumplir. Una de las 6 regionales no quedará en Cúcuta. Lo más seguro es que es Bucaramanga. Eso aquí en Cúcuta, y aquí se llevaron todo. Nos han llevado la alcaldía porque es capital de departamento, si no, también cargarían con ella. Pero recuerdo, Diego, que en la administración de Juan Antonio Nieto, él hablaba mucho de este catastro multipropósito y también entre sus obras para la regional de Cúcuta proponía la construcción de una sede propia. Y el lote que él vio y que le parecía maravilloso es el del Bosque Popular, de Jesús, ahí al frente de Boditech. Ese era, ahí lo vio, avisoró las oficinas ahí, pero imagínese en la embalada que se hubiera metido en la parte económica el IGAC si compra ese lote y se pone a construir ahora con este presente, Diego. Sí, lamentablemente, pues es el presente que estamos enfrentando, el que tratamos de transformar. Por muy desbalanceadas que sean las fuerzas que se están enfrentando en este proceso, pues nosotros no vamos a renunciar a nuestra dignidad, a nuestros derechos, a nuestra estabilidad laboral.
La verdad es que nos preocupa demasiado. Vean, en el pasado ya hubo experimentos de meter empresas privadas a hacer catastro. En el 2006, el gobierno colombiano adquirió un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para actualizar una inmensa cantidad de cabeceras urbanas del país y contrataron a unas empresas, a 3 empresas. Esas empresas trabajaron en departamentos de Boyacá, Santander, no sé si norte tal vez, algunos municipios y sobre todo en el Caribe colombiano. Eh, y lo que terminó ocurriendo fue que estas empresas no les pagaron a los contratistas que trabajaron en esos procesos, a todos les quedaron debiendo. Dudo mucho que haya alguien que haya salido bien librado de esos procesos. Entonces, también nos preocupa demasiado la pauperización del mercado laboral en manos de particulares. Hoy en día existen entidades públicas haciendo catastro y usted sabe que cuando lo contratan es porque hay un registro presupuestal, una disponibilidad presupuestal ahí y que si usted hace bien su trabajo se lo van a pagar. Esa garantía también desaparecería con este proceso de particulares. Y cuando el alcalde de Cúcuta dice que ya tiene toda la logística para hacer catastro, pues uno sí se pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de procesos catastrales tiene en mente? Yo diría, dudo mucho que el alcalde se haya metido en esta empresa tan ambiciosa sin tener el propósito de actualizar el catastro de inmediato. Luego, a más tardar, año entrante va a haber proceso de actualización catastral en Cúcuta. Cúcuta debe tener, no sé, pero estimo que unos 200.000 predios, 250.000 predios que van a tener que ser visitados en un año. Y entonces eso quiere decir que si arrancaran en enero, que no arrancan nunca en enero, ¿sí? Hablemos de 10 meses que trabajan en el año, tienen que visitar 25.000 predios en el año. ¿Cuántas personas calificadas se necesitan para visitar 25.000 predios en un año? ¿Sí? Entonces, y ahora, ¿cuál es la experiencia que tiene la empresa? Pues ninguna. Seguramente van a venir personas que saben del tema, pero como empresa nunca han funcionado. Luego tampoco sabemos cuál va a ser el desempeño de la empresa. Entonces, no es fácil, no es fácil y nos preocupa que en esos afanes y en esas fugias que surgen en esos procesos catastrales que son acotados en el tiempo, pero que cada vez son más complejos de hacer porque las ciudades crecen todos los años, terminen siendo vinculadas personas en condiciones paupérrimas o peor aún, terminen siendo vinculadas personas que no tienen la experiencia, ¿sí? Y los resultados se van a ver en ese sentido, se va a afectar la calidad de la producción. O otro escenario podría ser que no todos los predios se visiten, entonces el resultado va a ser diferencial. Sí, a algunos predios sí los van a incorporar en sus cambios y a otros no, lo que va a generar inequidad. Recuerden ustedes que Bucaramanga ya tuvo un enredo bastante grande con eso, ¿no? Que no alcanzó a visitar toda la ciudad en un año y entonces le tumbaron una vez el catastro y luego lo volvieron a hacer y se lo volvieron a tumbar. Entonces, eso no es tan sencillo. Realmente cuando el alcalde dice eso, seguramente lo dice porque sus asesores le dicen que lo puede decir, pero dudo mucho que entienda muy bien de qué está hablando, con el respeto debido, ¿no? No conozco los detalles. Omar Romero. Pues sí, es tan compleja la cosa que lo decía Rafa hace un momento que pues aquí se llevan todos, no se llevan alcaldías de vainas. Pues si aquí para una vía principal hay un problema de unos predios de catastro por venta, por todo. Entonces uno no se imagina cómo va a ser ese trabajo. Pero Diego, con todos estos argumentos que ustedes tienen como sindicato, ¿qué respaldo o qué apoyo también han tenido de parte de los congresistas? ¿Quiénes están en favor de ustedes? Y si hay ese talante de que obviamente la entidad, que es tan antigua y que ha sido muy valiosa para el país, se sostenga en el tiempo. ¿O realmente es mucha la bancada que está en contra para decir que ya es obsoleto el hígado hoy en día? Yo pensaría que, bueno, lo que nosotros hemos venido haciendo, lamentablemente, sí ha contado con el apoyo decidido de algunos congresistas, pero lamentablemente no ha sido ni mayorías ni nada que se le parezca. Nosotros hemos venido trabajando con la UTL del senador Wilson Arias, con el senador Castilla, con Feliciano Valencia,
Los parlamentarios de las FARC están muy interesados en que se cumplan los acuerdos de paz y entonces ellos también coinciden con la interpretación que nosotros tenemos respecto de la afectación negativa que tiene toda esta política como se ha construido para la elaboración de ese catastro rural necesario para la reforma rural integral. Entonces también con Pablo Catatumbo hemos venido trabajando y algunos otros que ahora mismo no recuerdo. Desde hace bastante rato construimos unos cuestionarios para unos debates de control político al director del DANE, a la directora del IGAC, al director de planeación, a la directora de la ANT, no sé si es gerente o, bueno, no sé, del catastro de AMB, Área Metropolitana de Bucaramanga, con el catastro distrital, AMCO, que es el Área Metropolitana de Pereira, y todos estos actores para entrar a visibilizar esta situación. Parece ser que no ha sido posible para esta bancada que nos viene acompañando conseguir que tenga lugar este debate político. Y esto habla mucho de lo que realmente pasa en el Congreso. Nosotros no somos ingenuos y entendemos que el ejercicio del poder ejecutivo y la forma de influir el pensamiento del Congreso pues termina siendo aplastante, ¿no? Entonces uno mira partidos políticos que se la jugaron toda por la paz, dirían románticamente, en el gobierno de Juan Manuel Santos y que hoy están alineados con el gobierno y dichosos de ver cómo se aplaza y se entorpece todo el cumplimiento de esos acuerdos. Entonces uno sabe que lo que motivaba una posición y otra tan diferentes y en periodos de tiempo tan relativamente cercanos, pues son esas relaciones burocráticas que hacen que el Congreso funcione y determine su lógica. Entonces, pues lamentablemente nosotros no contamos con el apoyo determinado de muchos parlamentarios que no tienen una posición ni siquiera específica respecto a esta situación, sino que simplemente atienden a esas dinámicas y esas lógicas que les impone el gobierno nacional a través de esas relaciones que para nosotros tienen mucho sentido desde lo burocrático. Hay unos comentarios que complementan lo que usted dice, Diego. Ender Carrero, este es el resultado del desconocimiento total del tema catastral por parte de los legisladores, que obedecen a unos mezquinos intereses politiqueros. Ani Morales, obligan a que los municipios cojan los catastros sin ninguna tecnología, sin personal capacitado, sin decirles el costo real de mantener la base catastral actualizada. Marta Ivette Chaparro, ahora la implementación va en la aplicación de lineamientos conceptuales y metodológicos para la definición de una subregionalización funcional en Colombia. Y relacionado con el lote que hacía referencia yo, dice cero. Este lote lo compraron con sobreprecio. Se robaron el CBY y pagaron 60 millones por la licencia de construcción. Luego dejaron vencer la licencia. Al final, el IGAC volvió a vender el lote. Otra realidad, Diego. Bueno, pues son irregularidades que deben ser trasladadas a la Fiscalía General de la Nación. O sea, esto me parece terrible. O sea, no me consta que eso haya ocurrido, pero está la denuncia y hay que investigarlo. ¿Sí? No es posible que una institución que venía siendo objeto de sucesivos y dramáticos recortes presupuestales se embarcara en una inversión tan ambiciosa, pero sobre todo que después de embarcada se baje del bus con los costos que ustedes mencionan que se pudieron haber, en los que se pudo haber incurrido a cambio de nada. Sí, esto sí es más que preocupante y yo hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue objetivamente cuál fue la realidad de los hechos ahí ocurridos y la responsabilidad de los gerentes que tuvieron participación en este proceso. Más allá de si es Juan Antonio Nieto o quién, está claro que los recursos públicos deben ser defendidos y en ese orden de ideas, ni los que estamos dentro del IGAC, ni la ciudadanía en general, mucho más la ciudadanía de Cúcuta, deberíamos estar dispuestos a tolerar que hechos como estos ocurrieran.
Se hubiera quedado ese edificio ahí, Luis Jesús, como un elefante blanco. Sí, indudablemente, porque como usted lo dijo anteriormente, ¿no? Construyendo proyecciones y por otro lado acabando el Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Desafortunadamente, esas son las gestiones que hacen los directores. Vea que dentro del documento que encontramos en internet también dice, el mandatario local, nuestro alcalde, dice que con este proyecto se presenta el primer paso para el plan de construcción de Cúcuta como ciudad inteligente, el Smart City, que se consolidará al permitir una mejora sustancial en la participación ciudadana. Vamos a ver cómo va a ser la participación ciudadana en esa gestoría. La participación ciudadana. Este servicio público será transparente, libre de corrupción y totalmente gratuito. Cuando vengan, después de ejecutar las experiencias y empiecen a cobrarnos los recibos, empiecen a cobrarnos la evalúo catastral y todo lo que hace hoy el IGAT a través de Catastro, pues entraríamos a decir, señor alcalde, usted lo que dijo cuando recibió el ser gestor catastral no está cumpliendo con lo prometido. Pero realmente es una situación que, Diego, que para el desprevenido colombiano o cucuteño, pues bueno, de eso de qué están hablando, pero cuando empecemos a sentir el efecto de esta situación, que es en el 2021 o en el 2022, cuando empiecen a llegar nuestros recibos prediales y empecemos a notar las alzas, entonces ahí sí vamos a acordarnos de Diego Andrés, de la lucha sindical del Sindicato de Trabajadores del IGAT. ¿Por qué? Porque esta situación indudablemente siempre va a perjudicar al usuario, y al usuario que menos recursos económicos tiene es el que más impuestos paga en Colombia, desafortunadamente. Sí, mi comentario en ese sentido es que pues hacer futurología con esto es complicado. Hablar de convertir a la ciudad de Cúcuta en una ciudad inteligente, pues es una empresa ambiciosa, chévere, pero pues para este alcalde va a ser irrealizable. Eh, Vamos a ver hasta dónde puede avanzar en lo que él ha llamado sentar esas bases y sobre todo la relación de tener un catastro autónomo y construir esa ciudad inteligente. Todavía no queda muy claro cuál es la correlación, salvo que sea aumentar los impuestos y con esa plata pues hacer algo en ese sentido. Pero bueno, habrá que darle seguramente el beneficio de la duda y pedirle más bien que desarrolle esa idea de cómo es que se relaciona en esos dos conceptos de catastro y ciudad inteligente, ¿no? Eh, Nosotros pues seguimos preocupados porque no creemos que esto tenga toda la buena intencionalidad que debería tener desde el comienzo para empezar su materialización. Esto viene arrancando mal y lo que arranca mal pues termina mal. Entonces, pero estamos preocupados, no con eso queriendo desearle el fracaso al alcalde o a la ciudad de Cúcuta en este proceso. Pero sí, preocupados y por eso estamos denunciando y estamos pidiendo que se revise y que se corrija todo lo que se puede corregir antes de que esta política siga avanzando. ¿Sí? Y pues bueno, ya veremos el futuro, cómo nos explica quién tenía razón realmente. Yo entiendo que cualquier mandatario se embarque en esta política, pues tendrá que acompañarla de todo un discurso de bondades, y eso es lo que está haciendo el alcalde, pero sí quiero dejarle muy claro a todos nuestros oyentes de que tantas bondades tampoco son tan reales y que también, evidentemente esto no lo va a decir el alcalde, pues hay toda una serie de riesgos y unas complejidades y unos contras que pues este es el espacio para visibilizarlos en favor del debate y de la ilustración. Y vea, Diego, para aumentarle sus preocupaciones, nos dicen, cero dicen, los operadores catastrales terminarán haciendo los favores de turno para rebajar avalúos grandes, como el caso de la Clínica Santa Ana, que disminuyó el avalúo 3.000 millones de pesos y los entes de control se hacen los de la vista gorda.
Sí, La clínica de Santa Ana es una de las mejores clínicas acá de la ciudad. sí. Nosotros conocimos como organización sindical unas denuncias que hubo respecto de lamentables hechos cuestionables según los cuales avalúos puntuales de los inmuebles eran bajados, ¿sí? Sin justificaciones válidas. Eso debería en este momento ser materia de investigación, pero de acuerdo a las informaciones que nosotros recibimos, pues eran denuncias bastante bien sustentadas que merecían todo el análisis del caso. Eh, Respecto de eso, realmente nuestro llamado como organización sindical es a que se hagan objetivamente las investigaciones por los entes de control. Nosotros tenemos una posición ahí, pero también digamos que no quisiéramos entrar a emitir juicios en medio de un proceso que debería ser investigado y que por ende deberían ser otros entes competentes quienes emitan esos conceptos. Sin embargo, hay que decir aquí que, como les decía yo en el pasado, la existencia de una entidad independiente haciendo la gestión catastral y el municipio aparte como beneficiario del impuesto predial que se cobra con base en esos avalúos resultado de la gestión catastral, permitía esa clase de veedurías también, ¿no? Que inclusive vi que por ahí el alcalde introdujo ese concepto. Qué bueno sería, y es muy importante que se hubiera planteado un escenario en el cual la entidad autónoma, como el IGAC, continuara, se fortaleciera, hiciera los catastros y los municipios, en lugar de embarcarse en una inversión tan costosa, tan incierta y tan diferente según las circunstancias de cada municipio, pues más bien hicieran una labor de veeduría más cercana, ¿sí? Es que al municipio le llega el dato de qué avalúo se cayó al otro día de que quedan firme. El IGAC dice, este avalúo pasa de 5.000 millones a 2.000 millones. Al otro día el municipio se entera, porque eso llega ya. Bueno, si hubiera una instancia de veeduría, el municipio podría chequear eso en tiempo real. No esperar al escándalo de 4 años después y hablar de responsables que ya ni siquiera están, sino decir, bueno, vea, este avalúo un momentico, todavía no avancemos a rebajar todavía la tarifa, tenemos una instancia, vamos a revisar si es que ese avalúo si se bajó por razones valederas o no. Y si es el caso, se hacen las solicitudes de revocatoria y las denuncias disciplinarias y penales que hayan lugar. Eso podría funcionar perfectamente en un modelo sin necesidad de entrar a desaparecer toda una entidad. Y sobre todo, como bien lo dice el televidente que hace el comentario, simplemente trasladando el riesgo de una entidad a otra, inclusive pudiéndose maximizar el mismo, porque ahora ya no van a haber funcionarios de carrera haciendo esos catastros, sino que van a ser personas puestas a dedo. Vean ustedes en el catastro de AMCO, allá mientras empezaron, se vincularon algunas personas que habían trabajado en el IGAC, inclusive un funcionario que es funcionario del IGAC, pidió una licencia para ir allá a trabajar en un cargo de libre normalmente de remoción, una especie de gerente técnico, y estuvo ahí hasta que medio les organizó la cosa. Mientras entendieron cómo funcionaba eso, él les mostró y les puso medio a andar eso. Apenas eso empezó a andar, el tipo le pidieron el puesto y pusieron al amigo del político, ¿sí? Entonces ya como ya medio están dando la cosa, entonces ya ponemos aquí a los políticos, los cargos no son de carrera, son de puestos a dedo, y entonces ya empezamos a maniobrar eso sin rigurosidad técnica, con riesgos de corrupción, y luego mañana se va este y lo pongo al otro. Entonces eso lo que podría hacer es empeorar el riesgo que se pudo haber materializado en algunos escenarios en el pasado. Pues Diego Andrés Marles Monge, ingeniero catastral y geodesta, presidente de la Junta Directiva Nacional de Sintra Geográfico. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí con nosotros para conversar sobre el catastro multipropósito y algunos otros asuntos que rodean al IGAC. No, yo les agradezco un montón. Ha sido muy amena la charla. Espero haber hecho algún aporte para el debate, para el conocimiento de la situación y desde la organización sindical Sintra Geográfico nos declaramos a sus órdenes para continuar aportando en lo que ustedes consideren necesario. Pues gracias, muy amable.
Bueno, Gracias, hasta Diego, muy luego. amable. Hasta luego. Que le va muy bien.